amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal. Fíjense ustedes que el diputado Ernesto Castro dio detalle a detalle de cómo era la forma en la que los partidos Arena y FMLN saquearon durante 30 años las arcas del Estado. Y es que definitivamente fueron cifras pues millonarias las que estos funcionarios que en ese momento formaban parte de esos partidos políticos le robaron al pueblo salvadoreño, y eso quedó en evidencia con el trabajo de la comisión que estudió los sobresueldos. Ahora ya toda esa evidencia la tiene la fiscalía y van a ser ellos los que ahora van a proceder a hacer lo que se tenga que hacer con estos corruptos, que muchos de ellos, por cierto, ya se dieron a la fuga con todo ese dinero que le pertenecía al pueblo salvadoreño. Saludar al pueblo salvadoreño que está pendiente de esta sesión plenaria. En este momento estamos viendo el tema mejor conocido como el de sobresueldos. Recordarle al pueblo salvadoreño que ya en 1984, en esa época en donde la democracia cristiana le había ganado a la derecha en las elecciones de ese entonces, creo que la derecha en ese momento se juró que eso no iba a volver a pasar, que no iban a volver a cometer los errores que cometieron en esa época, al grado de que todo ese periodo, independientemente de los resultados reales que dejó esa administración en ese entonces, la derecha creó todo un mecanismo de bloqueo y de propaganda con todos esos satélites que siempre manejaban en los medios de comunicación, haciendo todo esto mucho más difícil, no para el gobierno en turno, sino que para el país, porque al final a ellos, atacando al gobierno, a los gobiernos en turno, a ellos no les ha importado que los que pagaban siempre los platos rotos era la gente, era el pueblo. Por eso que en 1989 ellos sacan su mejor casta y llaman a la dinastía de la oligarquía en este país y lo llevan al frente de esa institución que estaba en su juventud en ese entonces, Arena, Alianza Republicana Nacionalista, Arena. Y ganaron las elecciones en 1989. Entonces ahí, como solo llegó gente muy preparada, gente que incluso había estudiado en el extranjero, con maestrías, algunos doctorados, gente muy pensante, gente educada, fina, de alta alcurnia, ellos idearon un sistema sumamente inteligente para esa casta de personas. Y ellos idearon un mecanismo de desfalco y de corrupción con el que se repartieron el dinero de los salvadoreños. Eso es lo que ellos hicieron. De entradita, este mecanismo de corrupción creado en esos gobiernos de Arena permitió que en ese momento se repartieran literalmente millones de dólares y sin ninguna vergüenza. Y era bien fácil, porque como todos eran gente muy preparada, o sea, gente de verdad que cómo iba a dejar sus grandes ocupaciones para prestarle el servicio al país y dejar los sueldos que tenían en sus empresas o en las empresas privadas, porque ellos trabajaban en grandes corporaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este cuento ya el pueblo salvadoreño ya lo conoce. Entonces hacían algo bien chiche, bien fácil de entender. Le decían, vení, acompáñame aquí en el gobierno, y nosotros lo que vamos a hacer es, obviamente estas personas decían, no, mira, pero es que, pues sí, los sueldos en el gobierno son de 1.500, 2.000, 2.500, 3.000 dólares. Por ahí andaban, poquito más, poquito menos. Y yo, pues vos sabés quién soy yo, ¿verdad? Y sabés cuál es mi apellido, y vos sabés a dónde he estudiado, y vos sabés lo que yo he sido. Entonces, para acompañarte, yo necesito ganar tanto al mes. Y entonces le dijeron, no te preocupes, en ese mecanismo que ya habían creado, ese mecanismo de corrupción que ya habían creado, les decían, no te preocupes. Mi colega diputado William Soriano decía una cifra cerrada, decía él, y hablaba de 10.000 dólares. Pero no todos ganaban 10.000 dólares. A algunos les daban un poquito menos de eso, a otros les daban esa cantidad, pero a otros les daban más de 10.000 dólares. Habían funcionarios que incluso llegaron a ganar hasta 30.000 dólares al mes, fuera del sueldito que tenían como funcionario público, porque ellos así veían eso. Hasta 30.000 dólares al mes. Cuando uno comienza a hacer números, son 360.000 dólares en un año. Y si se echaban los 5 años, porque obviamente la mayoría de eso es lo que se echaba, estábamos hablando de 1.800.000 dólares. Libre de impuestos, porque no los declaraban, pues. Eso era fuera
del sueldito que tenían como funcionario público. Es que la función pública y el servicio al país a ellos nunca les importó. A ellos lo que les importó siempre y lo que buscaron siempre fue hacer dinero de una manera corrupta, a expensas del pueblo. Y lo peor de todo es que no a todos les repartían, valga la aclaración. A los gatos no les daban nada. Si es que esta repartición era entre las cúpulas, entre los jefes, entre los que mandaban, ahí. Porque ellos al final no eran gobiernos los que creaban. Si esto lo que creaban era como Alibaba y los 40 ladrones, pues era una especie de agrupación similar, es lo que estos creaban cuando montaban sus gobiernos. Esa gobernabilidad, esa democracia, que algunos sinvergüenzas todavía siguen mencionando, añorando aquella democracia y aquella gobernabilidad de la que ellos ahora, con ese cinismo que les caracteriza, aún siguen mencionando. Esas en donde se compraron las voluntades, donde se compraban votos en esta Asamblea Legislativa para comprar decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, donde compraban decisiones en la Corte de Cuentas, en donde compraban jefes de prensa, en donde compraban salas de redacciones completas. Eso, algunos dicen que costaba alrededor de $500,000 al mes. Algunos sinvergüenzas saben lo que yo estoy hablando, saben lo que yo estoy diciendo. Y con eso andaban repartiendo dinero en todas las instituciones, en la Fiscalía, el órgano de justicia, Asamblea. ¿Saben qué es cierto? $500,000 mensuales le costaba la gobernabilidad al pueblo salvadoreño. $6 millones al año. 30 millones costaba la gobernabilidad en esos periodos de 5 años. 30 millones. Lo que tenía que pagar el pueblo salvadoreño para esa gobernabilidad. La verdad es que nosotros venimos de épocas en donde, de verdad, el cinismo, la sinvergüenzada, era pan de cada día. Ese Estado de Derecho en el que algunos se jactaban. Al final, toda esa farsa estaba sostenida en un desfalco directo al pueblo. Este mecanismo, aunque fue creado en los gobiernos de Arena, como ya lo dejamos claro, también fue heredado y calcado por cada uno de los gobiernos que venían siempre del mismo partido. Pero no se quedó ahí. Cuando este pueblo salvadoreño confió en una alternativa para venir a administrar este pueblo que tanto estaba sufriendo, lo que hizo en ese entonces Arena, con su expresidente arenero, Elías Antonio Saca, fue sentarse con el presidente entrante del FMLN, aquel que representaba las luchas históricas en este país, aquellas luchas de justicia social. Se sentaron y lo primerito que pactaron fue el mismo mecanismo de desfalco. Le dijeron, yo me imagino, en aquella, solo me hago la imagen de esa. Y esta noticia nos pone muy feliz, y es que el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán resolvió declarar inadmisible la demanda interpuesta por la representación legal del partido Vamos en contra del periódico estatal Diario El Salvador, donde solicitaba el derecho de rectificación y respuesta por una publicación donde vinculaban al partido con pandillas. La resolución a la que Diario El Mundo tuvo acceso señala que la demanda no reunía los requisitos de admisibilidad, ya que lo demandado por Vamos constituye valoraciones subjetivas que suponen su desacuerdo o irritabilidades a la publicación del medio de comunicación sobre un juicio de valor u opinión rendido en materia política, siendo estas una de las excepciones para los medios de comunicación a dar el derecho de respuesta y rectificación. Bueno, y fíjense ustedes que este señor Álvaro Méndez, después de decir que Joel Sánchez era su amigo, pues ahora le come las nachas, y es que pues en sus en vivos se pone a despotricar en contra de este señor. Ahora están diciendo que porque anda dando entrevistas, pues lo han pisteado. Imagínense nada más.
qué clase de amigo este sujeto. Definitivamente de gente como este tipo no se puede esperar nada bueno. Escuchemos lo que dice. Sí. Por eso es que tratan la manera de bloquearlo, porque Sí. es importante. Cuando vos inventas algo que es beneficio para a quién afectas, ¿a cuánto vas a afectar? Ese es el problema. Sí. Por eso es de que a este señor Joel Sánchez, a este lo pistearon. Eso no nos vamos a echar mentiras. Mira hoy cómo anda con el 24/7 allá en entrevistas, se habla bonito. Que Sí, qué terrible, va. Todo es el billete, Álvaro. Todo es el billete, Álvaro. De eso se maneja la política. Y como vos sos incorruptible, por eso es que te atacan de una u otra manera, Álvaro. Y se jodieron. Mira, ¿sabes qué es lo bueno que vos haces, Álvaro? Ajá. Porque vos mostrás, y eso es muy bueno para ti, lo que vos haces. Mira, que por aquí vamos a estar vendiendo carnita asada, vos te rebuscas vos solo. Nadie te paga nada, Álvaro. Nadie, Y vos nadie. Y eso es lo que estos cabrones están bien, porque vos no sos un vividor, para empezar, no sos un... Mira, así con mi ojo hinchado he andado cortando la grama allá afuera ayudándole a mi esposa, con el ojo hinchado. Los gobiernos en turno en el pasado siempre nos daban migajas, miserias, de forma de mantenernos quietos. Eso es lo que dice el diputado Chamagua de Nuevas Ideas. Y es que le asegura que el principal cabecilla propulsor de toda la corrupción y de toda pues el saqueo que le hicieron a las arcas del Estado, pues es nada más y nada menos que el capo de capos, Cristiani, que está prófugo de la justicia salvadoreña. Los gobiernos de turnos en el pasado siempre nos daban migajas, nos daban dádivas, nos daban un par de miserias con el objetivo de mantenernos quietos. Y así fue como y fueron avanzando con los pasos de los años, quinquenio tras quinquenio. Ese mecanismo se fue haciendo más fuerte y yo creo que el principal precursor de todo esto pues es el expresidente Cristiani, que bueno, la fiscalía ha hecho lo posible, se le han imputado propiedades, bienes, activos, y esto con el objetivo de devolver, pues como lo dice el presidente Bukele, devolver lo robado para la población salvadoreña. Algo que me llama la atención es que durante esta administración muchos habían mencionado, bueno, pero ¿para qué van a investigar algo de aquellos años si se supone que los delitos, incluso por casos de corrupción, prescriben? Pero entiendo que en esta administración eso se acabó. Exacto. Y por tanto se reanudan esas investigaciones que muchos creían de, mire, pero ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años, ¿ya para qué lo van a investigar? Pero bajo ese supuesto entonces no hay justicia. Exactamente, y esto es lo mismo que te mencionaba al principio del programa. Los diputados de aquel momento crearon, se acuerparon, mejor dicho, y se autoblindaron precisamente para que cuando llegara el proceso de investigación ya la ley no pudiera hacer nada. La prescripción era eso, que tenía un límite y una vez excedido el límite nadie lo podía investigar. Podían pasar un diputado de allá a los 10, 15 años que apareciera algo asombrosamente, no iba a ser juzgado. Eso se terminó en esa legislatura. Nosotros hemos hecho muchísimo en esta legislatura actual que ya está por terminar. Hemos tratado de darle a la población salvadoreña una asamblea legislativa diferente, romper con aquel esquema de corrupción tradicional, y eso también pasa por derogar estas leyes que prácticamente blindaban a corruptos. ¿Por qué tenía que prescribir la corrupción? Si al final la corrupción es un mal que le hace mucho daño a la población salvadoreña, tanto o igual que la delincuencia. Por la corrupción se deja de invertir en la educación, en la seguridad, en la salud, etcétera, etcétera. ¿Y qué hubiésemos podido hacer nosotros con todo el dinero que se ha perdido, que se lo han robado? Amigos, gracias por ver. Será hasta la próxima. No olvides compartir este video, suscribirte si aún no lo has hecho, dejar tu like, tu comentario y nos vemos en la próxima.